ITV Patagonia. Presenta Cabildo Regional. Muy buenas noches, bienvenidos. Este es ITV Patagonia, su canal regional, en este programa especial, este ciclo de programas que queremos iniciar en este día miércoles, Cabildo Regional, en instantes, en momentos en que nuestro país vive seguramente episodios que van a quedar marcados en nuestra historia. Un estallido social, una ola de manifestaciones que han tenido las más variadas expresiones, desde las más multitudinarias, algunas también violentas. Pero lo que queremos hacer hoy día es hablar, es dialogar. En momentos también en que en nuestro país y en distintas instancias, en distintas ciudades, se está juntando la gente, está conformando cabildos de forma espontánea, asambleas, conversando sobre los temas que nos interesan y nos preocupan a todos. En ITV también queremos hacer este ejercicio. Bienvenidos. Este es Cabildo Regional. Quiero contarles que para participar en este programa hemos invitado a la comunidad. Hemos abierto nuestro WhatsApp, lo hicimos durante algunas semanas, invitando a quienes quisieran inscribirse para venir a participar en esta reunión que también compartimos con ustedes a través de nuestras pantallas, y la verdad es que nos fue bastante bien. Hoy tenemos a 7 invitados. Debo aclarar que habíamos pensado en 10, pero finalmente llegaron 7 y les agradecemos mucho su participación en este programa, en este Cabildo Regional. Vamos a comenzar presentando a quienes nos acompañan, quienes van a participar en este primer Cabildo Regional. A mi lado, en primer lugar, quiero presentar al abogado Rodrigo Enríquez, quien nos va a acompañar en todos los programas porque él va a tener un rol muy importante, muy especial, cuál es el de tomar nota, el de buscar cuáles son los puntos de acuerdo, los puntos que más aparecen en la conversación para finalmente llevarlo a un plenario y buscar los acuerdos finales en cada programa. Rodrigo, muy buenas noches y muchas gracias por tu compañía. Bueno, muy buenas noches, muy contento de estar una vez más con los televidentes de ITV Patagonia en una instancia bastante interesante que obviamente da cuenta de la situación actual del país y que sin duda favorece justamente la posibilidad de volver a conversar. De hecho, creo que todo este movimiento, una de las grandes logros y enseñanzas que ha tenido es que la gente tenía ganas de hablar respecto de su propia situación. Y sin duda, no me cabe la menor duda de que todas las expresiones que han tenido los encuentros ciudadanos tienen que ver justamente con eso, con volver a repensar nuestro país y ver otras circunstancias. Entonces, muy contento de estar hoy día nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces vamos a pasar a presentar a quienes nos acompañan, a los integrantes de este primer Cabildo Regional. Vamos a comenzar presentando a William Sutherland, quien es escritor, también trabajador social, y a quien agradecemos, por cierto, su presencia en este programa. A su lado tenemos a Yolanda Sangüesa. Cuando los llamamos, les preguntamos a qué se dedicaban, ella nos dijo que es tejedora y que también hace manualidades. Seguimos con nuestro próximo invitado, Manuel Espicel. Él es relacionador público, también mediador social familiar, trabajó en la Empresa Nacional del Petróleo también, ¿cierto? Continuamos entonces con doña Rosa Elena Ojeda, quien ha sido por años también dirigente vecinal, dueña de casa. Nos comentó antes de salir al aire que ella venía como pobladora. Qué importante también escucharlo, ¿cierto? Vamos al otro lado ahora entonces para saludar a don Rubén Ábalos, quien es funcionario del Centro de Rehabilitación. Qué importante. Don Miguel Barría, a su lado también, lo vemos allí, jubilado, de acuerdo a la información que tenemos acá. Muchas gracias por su compañía. Y doña Rosa Garay, a quien saludamos también. Ella es una pequeña empresaria, ¿cierto?, del rubro de la banquetería. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este Cabildo Regional que, reiteramos, no es otra cosa que una instancia de escucharnos entre nosotros, de escuchar a los vecinos. Abrimos la invitación para que cualquier persona que quisiera participar lo pudiera hacer, y hemos conformado este grupo que me parece es bien representativo de nuestra comunidad. Vamos en este primer bloque a escucharnos, porque cada uno tiene seguramente planteamientos frente a todo lo que está pasando en el país. Cada uno tiene cosas que decir. Así que vamos a escucharnos, cada uno va a tener un tiempo que ya sabe para exponer sus ideas, y luego más adelante vamos a ir buscando sus puntos de encuentro que nos permitan, ojalá, ir avanzando en propuestas concretas. Comenzamos. William, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos.
¿Qué te trajo hoy día acá? ¿Qué ideas quieres plantear? ¿Cuáles son tus planteamientos en este Cabildo Regional? Bueno, básicamente quiero comenzar también haciendo una cápita en relación a la presentación. Ya específicamente yo soy poeta, ya un trabajador de la palabra, como decía por ahí Buarque, y también trabajador social. Yo solamente quedé, que digamos, en la mitad de la carrera. En relación a la pregunta que tú me realizas, específicamente yo creo que acá existe más que un descontento. Ya no es una cosa de estar contento o no a nivel social en materia, justamente de materia pública, de política pública. Básicamente lo que yo visualizo es de que existe una violencia y una desigualdad, la cual es estructural. Cuando hablamos de estructural estamos hablando básicamente del marco jurídico, ya de la normativa. Estamos hablando de una constitución, la cual posibilita la violencia visualizada desde el Estado y también desde las instituciones como la estructura del Estado. Por ende, claramente es justamente lo que la ciudadanía, ya casi en su totalidad, estamos hablando de que un 80% de la ciudadanía chilena, lo que busca, lo que desea, ¿no es cierto?, lo que intenta posibilitar es el hecho de un cambio constitucional. Ya necesitamos una nueva constitución, la cual sea justamente fiel reflejo de la multidiversidad sociocultural de nuestro país. ¿Tienes tiempo todavía? Sí, ok. Sí. Bueno, en relación a eso yo creo que también hay que ir centrando el tema y básicamente yo diría de que, a mi parecer por lo menos, yo centraría el foco en 5 ejes o pilares, los cuales sería salud, educación, el sistema de pensiones. Hay que entender de que el sistema de pensiones en Chile básicamente existen 2 o 3, ¿ya? Por ejemplo, le hago un dato duro. La mayoría de la gente en Chile jubila a los 65 años, en el caso de los hombres, en el caso de mujeres 60. Las Fuerzas Armadas jubilan a los 53 años, ya es un dato duro. Por otro lado, también estamos hablando de que un suboficial mayor jubila con un sueldo superior a los 900.000 pesos, un sargento sobre los 800.000 pesos y sobre los 3.200.000 jubila, por ejemplo, un general de división. En tanto, ellos funcionan con un sistema de reparto, ya a través de CAPREDENA, que es la Caja de Previsión de Defensa Nacional, en la cual ellos funcionan con ese sistema público de reparto en el cual el fisco, básicamente el Estado, es decir, con dinero de todos nosotros y de todas, ya le llega 9 pesos de todos nosotros de cada 10. Claramente muy distinto a la realidad de capitalización individual que se realiza a través de la Asociación de Fondos de Pensiones, que en el caso de todos nosotros, cuando no logramos superar en promedio los 200 o 200.000 pesos chilenos. Muchas gracias, William. Estamos dentro del tiempo para conversar ahora con Yolanda Sangüesa, ¿cierto? Bienvenida, gracias. Ya se mencionaban algunos temas acerca de la desigualdad en el país. Surgen solos. Yolanda, tu tiempo. Bueno, yo opino que, o sea, vengo acá como una pobladora más, entonces es para mi segundo cabildo que participo. Y bueno, me he dado cuenta que es como una burbuja y eso quiero ser partícipe de, porque creo que uno tiene que interiorizarse para poder participar en el sistema, aquí digamos, porque siempre hay que tomar ganancias, si se puede decir, de los problemas, porque ahora, bueno, básicamente uno porque lee tanto también se interioriza de las cosas que pasan en el país, de la falencia que más que nada es por, yo encuentro que como ciudadanos nosotros no nos interiorizamos en saber, en ir más allá de. Entonces yo creo que para opinar o para, no como en el caso de él que ya tiene sus estudios, qué sé yo, pero yo no puedo decir lo mismo, pero también trato de cooperar en algo, no sé, asistiendo, dando a conocer o tal vez... valga la redundancia de interiorizarse más en cuanto a no ser tan, entre comillas, ignorante en el sistema, porque de repente uno no saca nada con decir, yo digo esto, digo otro, y si no participo en lo que a mí me interesa, por ejemplo, en el sector social, ya sea la Junta de Vecinos y todo eso, que yo encuentro que hay en ese lapso, porque lo digo con experiencia y con conocimiento de causa, que ahí está la falencia, porque tenemos que empezar por el barrio donde vivimos primero, ya sea con la Junta de Vecinos. De repente uno ve, como esta Junta de Vecinos o cualquier otra, que están en todas las semanas cerradas. Y yo digo, como ciudadano, como en otros países pasa, ¿por qué no se aprovecha el espacio que hay donde uno puede conversar, ya sea a lo mejor nada que ver, pero también por ahí empieza de que uno tiene que tener más participación
en lo que es la ciudadanía o el barrio, o ya sea con el vecino, qué sé yo, como por ahí decían que uno a veces no sabe ni cómo se llama el vecino del lado, entonces yo creo que por ahí yo veo la parte social, porque yo creo que esto es un estallido de todas formas, entonces uno tiene que darse cuenta de que por ahí va la cosa. Porque no sacamos nada con decir, yo rompo esto, estoy en contra del sistema. Pero si yo no aporto un granito de arena para poder, y a eso vengo yo, a escuchar a cualquiera que pueda decir que sirvo para esto, yo ahí estoy para sacar adelante. Muchas gracias, Yolanda. Estás en tu tiempo. Importante lo que menciona la comunidad, en el fondo, es vivir en comunidad, ¿cierto? Saber quién es nuestro vecino, también aprovechar las instancias de participación, que sí, es cierto, a veces no las sabemos aprovechar, no hemos sabido hacerlo. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo quiero hacer, los diagnósticos se han hecho prácticamente en estos 10 días. Han sido casi todos los diagnósticos que se han hecho, han ido prácticamente al hueso, de distintos tipos, de los cambios que hay que realizar. En esencia, la gente se aburrió del abuso. Se aburrió del abuso institucionalizado. O sea, se cansó, por ejemplo, de que las farmacias se coludan, ¿cierto? Se coludan, que que este sea el país donde se vende, uno de los países de Latinoamérica donde se vende más caro los medicamentos, los remedios, y posiblemente uno de los más caros del mundo. La vez pasada yo veía un alcalde que mostraba un medicamento que costaba creo que 30.000 pesos se vendía en una farmacia de acá, ¿cierto? Una farmacia chilena, y su precio real era 250 pesos o 400 pesos. La gente se cansó de eso, se cansó, por ejemplo, de que los retail paguen menos que que los kioscos de la esquina, paguen menos del que del Lustra Bota, con patentes, algunas patentes tan irrisorias que son 400 pesos. Cuando un pobre kiosquero, un boliche chiquitito de barrio, hablemoslo así, está pagando del orden de los 20.000 pesos, bueno, yo no sé, no manejo las cifras, por supuesto, económicas ni nada, pero generalmente lo que se paga es muy superior a lo que paga un retail, paga una envasadora, paga un supermercado, y eso cansó a la gente. La verdad es que la gente en este momento tiene varias peticiones muy concretas. Una son las AFP. Los abuelitos se nos están muriendo. Se están muriendo prácticamente, aportaron toda su vida pensiones, a sinvergüenza, porque otra cosa no se puede decir. Pensiones que, en definitivo, alguien me decía que cuando uno habla de pensiones, habla de pensionados. Pero en realidad en ese esquema también se pierde la cosa que se habla de personas que están sobreviviendo, algunas con 80.000 pesos. Yo pertenezco, y yo creo que eso es lo que más me motiva. Pertenezco a una comunidad cristiana que se llama Comunidad Cristiana Puro Corazón. Nosotros trabajamos con ancianos que están en pobreza casi extrema. Y resulta de que es lamentable que ellos incluso acepten esa pobreza. Algunos de ellos han cotizado toda su vida para que sin vergüenzas, un sistema perverso le permita que los negocios los hagan otros, obteniendo millonarias utilidades. Muchas gracias, Manuel. Temas importantes, conceptos muy relevantes que ha planteado: el abuso, la pobreza. Escuchemos a Rosa Elena, quien dijo que venía como pobladora. ¿Cómo está, Rosa Elena? Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas noches a todos. Bueno, sí, mira, yo soy una dirigente social de muchos años. Yo empecé a participar como dirigente en el año 88, 89, hasta el año 2000. Pero hoy día estoy al otro lado. Yo fui una de las primeras que apoyé cuando salieron los jóvenes recién, cuando empezó esta marcha. Era un grupito de jóvenes que estaban en la calle y yo estuve ahí escuchando y saber qué es lo que ellos estaban planteando. Y desde ese día estoy apoyando a los jóvenes y yo quiero aprovechar en agradecerle a los niños, a los jóvenes que siempre decían que no estaban ni ahí, pero hoy día sí están ahí y lo hemos visto. Y gracias a ellos creo que salió todo esto a la luz, que la gente se atrevió a salir a las calles, que nos atrevimos todos a decir que ya estamos cansados del sistema, de los abusos a todo nivel. Y sobre todo en la parte social, que es la que más nos afecta. Yo te digo, hoy día estoy al otro lado porque hoy día tengo 65 años
y he tenido que ir viendo el sistema de las pensiones y me he encontrado con cada cosa de injusticias que yo misma hoy día lo estoy viviendo. Pero yo estoy peleando eso por mí, pero también quiero hacerlo por otras personas. Cuando yo termine de hacer un trámite que tengo que hacer, lo voy a hacer público, de todos los abusos que hay en contra de las pensiones que se le entregan a las mujeres de repente y el famoso bono por hijo. Entonces, estoy porque quiero que la gente ya como despertó, pero que vayamos tomando decisiones ya. Yo he escuchado al presidente y el presidente creo que no ha escuchado lo que la gente quiere, lo que nosotros estamos pidiendo. Ellos siguen gobernando y parece que las demandas y lo que nosotros estamos diciendo, no sé, son oídos sordos y no quieren escuchar, y él sigue diciendo que va a aumentar las pensiones, una miseria, porque nadie puede vivir con 75.000 pesos, con 100.000 pesos, porque dicen 150. Cuando yo escucho que dicen 150 en pensiones, hay gente que vive con 80.000 pesos. Yo el otro día fui a una señora, le llevé 1 kilo de pan y le llevé té porque la señora no tenía nada. Entonces, ¿cómo es posible que con eso que él está aumentando y que está diciendo que nos va a dar el sueldo mínimo es otro? No nos vamos a conformar con lo que él está diciendo. Entonces yo creo que ya es hora de que nosotros vayamos concretando cosas, porque ya la gente se manifestó, ya hemos marchado mucho, estamos muchos días, y creo que está esperando que nosotros nos aburramos, que la gente se aburra y esto pase. Y yo creo que no lo vamos a hacer. Muchas y gracias, no estamos conformes con eso. Roselena, muchas gracias. Va a haber más tiempo para que conversemos, va a haber más tiempo para expresarse. Vamos a conversar ahora y a escuchar los planteamientos de Rubén Ábalos. ¿Cómo está, Rubén? Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de participar acá en ITV. Es primera vez que estoy acá en un programa televisivo de esta naturaleza y me parece tremendamente importante poder hacer que el pueblo exprese lo que siente, lo que piensa y lo que quiere. Pero yo me pregunto, y a raíz de que estoy escuchando a las personas acá, todo esto se sabía. ¿Podrían decir las autoridades, los políticos, el gobierno, que no se habían dado cuenta? Yo creo que sí se daban cuenta, yo creo que sí lo sabían. Sencillamente no actuaban porque la gente no hacía nada. La señora dijo algo muy interesante recién: el pueblo es ignorante, el pueblo ignora, el pueblo no sabe lo que está pasando. Y obviamente cuando suceden muchos abusos en forma reiterada y reiterada, llega un momento en que esto no da más, y explotó con un joven que saltó, ¿cierto?, en el metro. Pero a lo mejor esa puntita de iceberg que explotó hizo para que todo el mundo pudiera manifestarse y salieron a relucir tantos detalles, tantas injusticias, tantas situaciones que agobian a los chilenos y que nunca ninguna autoridad le puso coto. Y yo quisiera preguntarle a los políticos que tenemos acá en la región, son 5 parlamentarios. Ahora, en este momento, los 5 parlamentarios dicen: sí, yo estoy de acuerdo, yo quiero hacer esto, yo siempre lo quisieron hacer, siempre lo dijeron. ¿Y cuándo actuaron? ¿Cuándo apoyaron al pueblo? ¿Cuándo pidieron que se acabaran las AFP? ¿Cuándo dijeron que había que bajarse el sueldo de ellos? Escuché solamente a algunos señores del Frente Amplio. Yo no tengo ningún partido político, no milito en ninguno, no porque no me gusten, me gusta la política. Creo que la política es buena, sirve, ayuda. Todos tenemos un sistema de política, en nuestra casa, en los colegios, en todos los lugares hay una política que nos sirve, que nos orienta, pero bien llevada. Y lamentablemente los señores políticos no la han sabido llevar. Y más aún, en este momento en que llevamos como 13 días de manifestaciones, siguen en la burbuja, trabajando y haciendo otras cosas que son inherentes solamente a ellos y no al pueblo mismo. ¿Ustedes creen que los políticos han estado trabajando diciendo: a ver, ya, el presidente dijo 20% más para los jubilados? El ministro de Hacienda fue el que dijo 20% más, es una brutalidad de plata. ¿Qué va a hacer toda la gente con toda esa plata? Imagínense lo que piensa un ministro de Hacienda chileno. Si ustedes vieran, si la gente buscara, yo hice un pequeño alcance solamente. ¿Saben ustedes, sumando los sueldos de los políticos del Congreso, cuánto es lo que ganan los diputados mensualmente en total? Los 150 y tantos diputados son aproximadamente 1.500 millones de pesos.
1.500 millones de pesos. ¿Y saben ustedes cuánto es lo que ganan los jubilados, los 2 millones de jubilados y más anualmente, mensualmente? No alcanzan ni siquiera los 500 millones de pesos, un poquito más. Gracias, Rubén. Vamos a seguir, hay más tiempo, despreocúpense. Queremos escuchar a Miguel también, que nos acompaña hoy día. Gracias, Miguel, por estar aquí. Hola, buenas noches. Quisiera comenzar directamente con el tema de la AFP. Las AFP desde su creación estaban bastante equilibradas, pero al correr de los años, a partir del año 96, si la memoria no me engaña, empezaron los cambios. Y estos cambios los generaron los gobiernos de la democracia. Por lo tanto, no es hoy día que le echamos la culpa a las grandes capitalistas de la AFP, de las aseguradoras, sino que nuestros propios gobiernos elegidos por nosotros han metido las manos en nuestro bolsillo. Porque cada ley, cada reparación o corrección que se le ha hecho a esta ley 3.500 del año 1980 ha sido en contra del trabajador. Entonces, al final del camino que estamos hoy día, ya transcurrido cerca de 18 o 20 días, voy a aumentar un par de días acá de mi compañero asistente, no hemos visto nada claro de parte de la autoridad. Yo creo que en esta instancia, como ya varios participantes lo han mencionado, a la autoridad se les acabó la fiesta. Tenemos que ser capaces de sacar adelante todas las inquietudes que tenga el pueblo. Hoy día se vuelve a hablar del salario, ya no es un sueldo. Hemos estado retrocediendo permanentemente. Para la guinda de la torta, en el año 2007, la última pequeña garantía que nos quedaba a nosotros que estamos en la AFP y ya jubilados, en esa corrección del decreto 3.500, la señora presidenta Bachelet, ¿cómo explicarlo mejor? Había una reserva de parte del pensionado, del jubilado, que era un capital de 30 millones de pesos. Al reformar en el año 2007 esta ley, ninguna persona puede retirar excedentes menores a 30 millones de pesos. Hoy día, la futura ley que estaba enviando al Congreso el presidente Piñera era de que se subía a 65 millones de pesos como garantía para que el jubilado estuviese pensionado en una AFP. La nueva, coincidiendo con todo esto que estamos hablando, dicen que en el mes de octubre esta ley iba a ingresar al Congreso, pero no con 65 millones de pesos. Iba a subir a 110 millones de pesos que el trabajador no podía mover de la AFP. Entonces yo buscaba y conseguí algunos datos de que de esta cantidad que tanto ampara el Estado, tanto ampara el gobierno de turno, es porque el gobierno está usando nuestra plata. El gobierno, según los antecedentes que están, que todo el mundo los puede ver, San Google, el Estado pide cerca del 20% de los capitales que están en la AFP. Eso lo está usando el país y esa plata es nuestra. Por lo tanto, la plata de los trabajadores no debe estar comprometida con la riqueza o la pobreza de un país, es plata del trabajador. Si ya no metieron los sistemas de AFP, tenemos que estar y esa plata es nuestra. Por lo tanto, debemos disponer de eso, así que un llamado a que las autoridades comiencen a bailar al ritmo que le pide el pueblo o la ciudadanía. Muchas gracias, Miguel. Y muy gráfico lo que él nos cuenta. Además, me acordé inmediato, ¿se acuerdan cuando un ministro dijo que se nos acabó la fiesta en los magallánicos? Bueno, qué gráfico lo que nos cuenta Miguel. Rosa, tu turno, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. La verdad es que mi participación en esta conversación es como el último acto de optimismo que voy a tener, porque lamentablemente mi opinión respecto de todo lo que está pasando es un poquito más pesimista. Yo creo que hay que abrir un poquito el obturador, al igual que lo hacen los fotógrafos y los camarógrafos, y ampliar la visión.
y decir, no quedarnos en la pequeña cosa, no quedarnos en la manifestación, no quedarnos en el grito, ni tampoco en lo que me afecta a mí, que tiene que ver, no sé, con los microempresarios o con los trabajadores o con los jubilados. Abrir el obturador significa hacer una mirada tipo paneo de lo que pasa no solamente en este país, sino que en el mundo entero. Cómo nos ven los demás, cómo salimos al mundo. Y lo que pasa en este país, fíjense que, de acuerdo a la visión que yo tengo, es que somos un país súper pequeño. O sea, fijado en el mapa, si ustedes en la misma San Google hacen un ejercicio de agrandar o achicar el mapa, Chile prácticamente no se ve. Somos una línea en un costado de un continente. O sea, somos un país súper chico, súper pequeño. Y eso hace que nuestras desigualdades sean mayores también. Aquí todos tienen intereses de todo. Los intereses creados están por todos lados. Cuando yo confío en un determinado personaje para que me represente en el Parlamento y le doy mi voto, que eso me parece muy importante, llamar a la participación en esos términos, cuando yo confío en ese personaje, yo no le pregunto quién es su tío, quién es su primo, qué vínculos tiene con la comunidad. Y resulta que al paso del tiempo, por las redes sociales particularmente, le enrostran que es el primo hermano del obispo de, no sé, de Talca. Es un ejemplo absurdo, pero es cierto. Entonces, como todos tienen vínculo, suele ocurrir, fíjense que las 7 familias más importantes de este país tienen alguna vinculación seguramente con algún parlamentario, con alguien que está ocupando algún cargo en alguna parte, con alguien que tiene capacidad de decisión sobre lo que nos afecta a todos. Entonces, a mí me da la impresión que que toda esta conversación y los acuerdos a los que tienen que llegar quienes tienen que ponerse de acuerdo son aquellos que cortan la torta. Y los que cortan la torta son parlamentarios que hoy, de acuerdo a las noticias, estaban presentando sendos acusaciones constitucionales unos contra otros. Es decir, nuevamente, nuestro Parlamento se divide en dos, los de derecha hacia la derecha, los de izquierda hacia la izquierda. Y hacen de nuestra política una política partidista. Y yo estoy de acuerdo aquí con el poblador que dice que la política es algo favorable. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la participación, con la política, con todo el movimiento que genera lo político. Pero me da la impresión que en el Parlamento no se van a poner de acuerdo porque ellos ya están en la pequeña cosa. Ellos que debieran dar la lección de grandeza a la ciudadanía, le están dando la lección de pequeñez en el momento en que empiezan a acusarse mutuamente de cosas porque quieren deslegitimar al otro. Están tan preocupados de eso que se han despreocupado de nosotros. Rosa, muchas gracias. Hemos completado una ronda con nuestros invitados. Yo creo que han salido temas muy interesantes. Hay conceptos profundos, conceptos relevantes que pueden orientar la conversación. Yo creo que es momento, y ahora de ir ofreciendo la palabra a quien la vaya pidiendo, respetando también los mismos tiempos, de a lo mejor ir un poco más allá de los diagnósticos y también plantear las propuestas, porque ustedes también han conversado con otras personas, ¿cierto? Y tienen también el pulso de la calle, el pulso de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo respecto a lo que está pasando. ¿Quién no habla hoy día de lo que pasa en nuestro país? Comenzamos con Manuel, parece que quiere hablar, ¿cierto? Sí, pero yo quiero redondear una cosa que fue terrible en esta ocasión, estos días de día. Yo quiero ir un poquito más lejos porque estamos dejando pasar de lado los efectos que provocó esta verdadera explosión popular. Nosotros no podemos olvidarnos de una dictadura atroz que produjo miles de detenidos, desaparecidos, muertos, y eso no lo podemos dejar en el cajón. Lo que pasó en este momento, por ejemplo, que se le echa la culpa al lumpen, ¿cierto? La explosión produjo saqueos, quema de neumáticos, destrucción de vidrieras, qué sé yo, destrucción de bienes públicos y privados. Pareciera que al presidente y a muchos personeros de derecha, y en este me vandalizo absolutamente porque resulta que son ellos los que en este momento están haciendo hincapié en el desastre ocurrido a los bienes y los muertos.
un país, o un presidente que dijo estar en guerra con su pueblo, y un pueblo que está indignado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, y aparte de eso, saca los militares a la calle un tremendo poder de fuego que se supone está destinado para una guerra que ni Dios quiera nunca la tengamos, con un pueblo que presenta el pecho y su indignación a eso? 20 muertos y miles de heridos, los que perdieron la vista, por favor. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A los militares? ¿A los carabineros? Está bien, porque resulta, de repente cuando hablamos de lumpen, no olvidamos también de que hay una rabia popular, pero tan desmesurada. Yo les voy a plantear un ejemplo. A mí estaba de visita en Iquique justamente cuando se planteó los primeros escarceos de esta cosa que ya se venía, pero muy fuerte. Aunque les parezca increíble, Mincabancha, un sector, ¿cuánto se llama?, que es de clases media altas y qué sé yo, un sector privilegiado, muy hermoso, Iquique, todo el asunto. A las 7 de la noche religiosamente salía a cacerolear, ¿cierto? Salía a tocar, qué sé yo, todas las cosas, y era una protesta. Uno no podría pensar de que de esa gente venía protesta, ¿cierto? Estaban protestando gente que se supone que tiene un buen pasar y que, bueno, en alguna parte también le aprieta el zapato. Ellos, totalmente normales para protestar, en las calles a veces andaban con sus autos, con las banderas, tocando la bocina. El problema se suscitaba en Iquique cuando bajaba la gente de los cerros, una gente que tiene una deprivación y una pobreza atroz, que vive en taperas. No voy a nombrar porque no quiero tampoco. Resulta de que parte de esa gente cuando bajaba a Iquique, bajaba destrozando todo lo que encontraba, porque había rabia. Rompía vidriera, quemaba, destrozaba qué sé yo, el casino que estaba rifando un auto, como ejemplo, lo sacaron de su calzo y lo quemaron, lo dieron vuelta y lo quemaron. Gracias. Sí. Rodrigo. Creo que es importante desde el punto de vista de la magnificencia de este tipo de diálogo, porque en definitiva este diálogo es construir país nuevamente, y esto es importante también tenerlo presente, tener claridad de que efectivamente nosotros contamos con una Constitución y que en definitiva esa Constitución, más allá de las distintas reformas que ha tenido, prácticamente 300 en toda su historia, esto es importante también hacerlo presente, sobre todo mucho se ha dicho este último tiempo respecto de que el 2005 esta Constitución se asume por parte de Ricardo Lagos y se cambia la parte final, entendiendo de que ya no dice General Augusto Pinochet Ugarte, presidente de la República, sino que Ricardo Lagos Escobar, presidente de la República. Sin perjuicio de eso, la Constitución es del año 1980 y se entiende que el país ya no es el mismo del año 1980, así como tampoco incluso el del año 2005. Hoy día estamos viendo una serie de demandas sociales que en definitiva tampoco la Constitución regula. Por lo tanto, sería bueno, y esto ya lo tomo ya desde la perspectiva un poco más jurídica y desde la perspectiva un poco más técnica respecto de esto, tener presente que probablemente la Constitución no se va a cambiar mañana. Sin embargo, es importante escuchar propuestas de cómo a uno le gustaría pensar Chile. Chile tiene 200 años de historia independiente y eso es algo importante tenerlo presente. Pero Chile siempre que ha tenido constituciones han sido a la fuerza. La primera del año 1833 en plena república autoritaria, patrocinada por un comerciante que era Diego Portales, obviamente se dio en un contexto, podríamos decir, de fuerza. La del año 1925 cuando la asume Arturo Alessandri a partir justamente de la presión que realizan los militares, y la Constitución de 1980 en plena dictadura. Entonces, Chile en 200 años de historia independiente nunca ha sido capaz de tener un documento, una carta fundamental creada por los propios chilenos. Y eso es un dato que es importante también tenerlo presente, porque si bien es cierto, probablemente la Constitución no va a cambiar mañana, sí sería interesante que nosotros, por último, en estos 200 años de historia, seamos capaces de darnos un regalo, que sería la posibilidad de llegar en algún momento de aquí a 2 o 3 años a una nueva Constitución. Eso. Muchas gracias. Justo en su tiempo. Se ofrece la palabra. Sí, cómo no. Justamente en relación a eso, me quiero centrar también, específicamente en relación al diagnóstico social, ¿no es cierto? Este diagnóstico, cuando yo hablo de violencia estructural, cuando yo hablo de desigualdad de las brechas, tenemos que entender de que Chile es un país de que el décil, ¿no es cierto?, el 10% más pobre en Chile, tiene un salario de 20.000 y fracción pesos. Ya estamos hablando de que el 0,1% de Chile logra capitalizar, ¿no es cierto?, la riqueza más grande con un 19,5%, es decir, un quinto
un quinto, casi un 20% de la riqueza nacional la tiene solamente el 0,1%, los cuales tienen un salario por lo demás bruto mensual de sobre los 140 millones de pesos. Eso es una brutalidad, pero que están parados justamente por una constitución política, porque acá lo que yo creo que se tiene que analizar es el hecho de que estructuralmente qué cosas son las que dan la posibilidad de que exista la brecha de desigualdad que existe, de que exista esta sociedad de privilegio, ¿no es cierto?, en la cual existen personas de que tienen un sistema de capitalización individual, que en el caso mío, por ejemplo, y en el caso de la mayoría de los chilenos y chilenas, y por otro lado existen personas que tienen un sistema de reparto público, ¿no es cierto?, que tiene ya sus inicios, que digamos, hace bastantes décadas atrás, específicamente el año 53 en adelante, si mal no recuerdo, ya pasa a ser como caja de previsión de la Defensa Nacional en adelante. Pero insisto, es la constitución política, por ende yo creo que tenemos que centrarnos, que digamos, en ciertos pasos metodológicos, ciertas fases, y que en lo personal yo creo que más o menos son 3, ¿no es cierto? Creo de que es necesario que, digamos, de que se realice un plebiscito, de que pase, que digamos, a una forma formal, es decir, esta voluntad ciudadana que pase, se manifieste de una manera formal, que sería el caso, obviamente, de un plebiscito, para lo cual tengo entendido de que se tiene que también realizar una modificación, si mal no recuerdo, al artículo 15, y obviamente la manifestación ciudadana ya está como un primer paso. Pero por otro lado también el tema de las asambleas ciudadanas, de estas asambleas constituyentes, que van a dar paso justamente para poder recoger y poder sistematizar las necesidades y las problemáticas que tiene, que tiene Chile. ¿Ya? Un Chile es por lo demás de que hay que entender de que cuando hablamos del concepto Estado, bueno, pero ¿qué Estado estamos hablando? ¿Ya? Porque la construcción de Estado, ¿no es cierto?, que es una construcción moderna, por lo demás, que se inicia el concepto de Estado moderno ya desde el Renacimiento en adelante, y específicamente en el siglo de las luces, también va vinculado a un apellido que en este momento, por lo menos, es un Estado neoliberal, en el cual literalmente pareciera ser de que vivimos bajo una dictadura burguesa, ¿no es cierto?, donde los lineamientos normativos jurídicos, los lineamientos ideológicos y los lineamientos también políticos pasan a estar, ¿no es cierto?, básicamente en un manifiesto, ¿ya? En una carta magna, en una constitución, de la cual básicamente pone las reglas del juego político, social, económico, cultural, y de la construcción claramente a través de los aparatajes de Estado, de la construcción de las subjetividades. Es decir, bueno, pero ¿por qué pensamos? ¿Por qué sentimos? ¿No es cierto? ¿Por qué vivimos básicamente a diario como nosotros lo hacemos? Muchas gracias. Estamos en el tiempo, pero a seguir ofreciendo la palabra a Rubén. Sí, nos pide la palabra Rubén. Después, ¿alguien más, perdón, para ordenar? ¿Sí? Rosa Elena. Vamos con Rubén y con Rosa Elena, entonces. Ya, solamente algunas ideas. En este tiempo se han hecho y dicho muchas cosas. Estamos de acuerdo en que Chile es un país injusto, es un país desigual y es un país donde hay mucho abuso. Eso es lo que está en boga en este momento. Ahora yo pregunto, ¿qué se hace en lo inmediato para superar esto? ¿Quién lo hace? ¿O quiénes lo hacen? ¿Cómo se hace? ¿Solamente se van a reunir en el Parlamento, en el Congreso, o van a invitar a la ciudadanía? ¿Lo van a hacer solamente el presidente que va a enviar proyectos? Si uno analiza la situación, Chile es un país prisionero de las leyes, de los decretos, de los artículos. No podemos modificar las AFP. ¿Y por qué no? ¿Quién dijo que no? ¿Por qué hay un movimiento que dice que sí se puede modificar? Si las pensiones de las Fuerzas Armadas son tan buenas, ¿por qué el resto de los chilenos civiles no podemos tener ese tipo de pensiones? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que la educación en Chile, la educación pública, es de mala calidad? ¿Es de menor calidad que la educación privada? ¿O es que sencillamente la educación pública en Chile no tiene las condiciones que se da en el sector privado, donde hay profesores que están muy bien pagados, tienen muy bien implementados todos los sistemas, se hacen clases en tranquilidad, conforme y con exigencias? Y sin embargo en el sector público no. ¿Cómo le voy a pedir yo a un profesor que vaya a clase todos los días sin ningún problema, sabiendo que ese profesor no le pagan los sueldos, no le pagan las imposiciones, no le pagan las previsiones? ¿Cómo le voy a pedir?
¿Cómo le iba a pedir yo a un profesor que haga clases tranquilo si sabemos que detrás de ellos hay una tremenda deuda histórica que no se ha pagado? ¿Y quién se hace responsable de eso? Los señores políticos, el gobierno, no se hacen responsables. Siguen en la burbuja. La señora lo ha dicho ahí. En este momento están ellos debatiendo que acuso a este y acuso a este otro. Eso quiere decir que en este momento en Chile, por un lado tenemos a las autoridades que cuando hay dificultades en las calles, recurre a la fuerza pública, carabineros y en algún momento a la Fuerza Armada. Si yo soy amigo de carabineros, tengo amigos en la Fuerza Armada, ¿qué hace que mañana seamos enemigos? ¿Por qué vamos a ser enemigos? ¿Porque pensamos diferente? Entonces, amigos, las cosas hay que hacerlas ahora ya, si no, todo esto que estamos viviendo va a seguir y va a seguir. No va a parar hasta cuando el presidente, cuando el Congreso den señales claras que esto tiene que terminar, y va a terminar cuando yo diga, ¿sabe qué? A los jubilados que ganan 107.000 pesos, a lo mejor no lo voy a subir hasta el sueldo mínimo, pero ojalá ganen 200.000. Cuando a los profesores yo les pague, ¿cierto?, la deuda histórica y les tenga un sueldo mensual que no tengan que estar parando todos los meses porque no le están pagando las imposiciones. Fíjense que hoy día leía un comentario de un concejal que dijo de que se instauró en Chile el sistema de hacer cursos o pasantías o como se les llame para los concejales. Y hay empresas que se dedican a eso y que cobran 40.000 pesos por persona o 400.000 pesos, no recuerdo cuánto es. Y se invita a lugares turísticos de Chile para que los concejales vayan para allá. A perfeccionarse. ¿Y de qué? Si los concejales están solamente 4 años y después cambian. Entonces Chile necesita un cambio, pero cambio ahora, ya. No en 10, 15, 20 días más. Tiene que ser ahora. Y ojalá que los políticos lo entiendan de esa manera. Gracias, Rubén. Cambios ahora ya es lo que plantea en su intervención. Rosa Elena también había pedido la palabra. Escuchemos, Rosa Elena, ¿cómo está? Bueno, sí, creo que todos tenemos claro lo que está pasando, pero yo creo, como yo le digo, ya es hora de concretar cosas y como de ir ordenando todo este tema, porque si no nos vamos a seguir dando vuelta. La gente ya despertó, si la gente ya no es tan tonta como para que le digan, se ha informado, gracias a Dios, a las redes sociales, uno puede ver lo que está pasando y ya la gente se ha enterado de muchas cosas. Sabemos que estamos mal, y esto hay que cambiarlo. Bueno, como decía el caballero, nosotros necesitamos un plebiscito, que yo creo que es la forma que la gente quiere para que puedan opinar, porque si queremos que nos tomen el parecer de todos, es la única forma. Tenemos que tener un plebiscito para poder ir avanzando y depende de lo que la gente diga, bueno, cambiar la Constitución, pues. Cambiarla, si todos sabemos que hoy día, los que están enterados saben de qué se trata la Constitución. La gente de los sectores poblacionales no saben de qué se trata una Constitución y cuál es lo que está ahí. Entonces, si vamos a tener una nueva, ojalá sea que tomemos el parecer de todas las personas para que todos estemos informados y sepa, oye, si estoy aprobando esto o eso está dentro de la Constitución, yo lo aprobé, yo tuve conocimiento, porque hoy día todo lo que se ha hecho ha sido a ciegas. Son unas cuantas personas las que tienen conciencia y saben conocimiento de lo que es una Constitución, pero no toda la gente. Y es por eso lo que ha estado pasando, el abuso ha sido por eso, por la ignorancia, porque ellos quieren que la gente sea ignorante, que ojalá no se enteren de lo que pasa a nivel de gobierno, y yo creo que es por ahí donde tenemos que ir ya, si ya no somos, la gente no es tan tonta. Un plebiscito sería lo primero, pienso yo, para que así toda la gente tenga claro, y después el cambio de la Constitución, que es la única forma que vamos a cambiar para que no sigan los abusos que han estado de años, porque esto no es solamente de este gobierno y qué sé yo, porque nos hemos dado cuenta que nos han engañado, todos los gobiernos anteriores también nos han estado engañando, porque a ellos les conviene. Y yo quiero ser la voz de la gente en este minuto, de la población. Las demandas de la gente está súper claro. Son las pensiones. No queremos que nos suban 20.000 pesos. No queremos eso. El sueldo mínimo, no queremos que le den a la gente 300.000 pesos. ¿Quién vive con eso? Tiene que ser 500.000 pesos. Y eso, porque no me digan que es un gran platal que nos den 500.000 pesos por un sueldo mínimo. Porque eso no es así. Entonces, son las demandas que la gente quiere, salud, educación, la AFP, no vamos a echar abajo la AFP, pero busquemos otro sistema,
Si no se trata de ir sacando las cosas tampoco. Hay un montón de... Los temas de vivienda es lo que la gente pide. El gobierno y los empresarios son ellos los que se tienen que hacer cargo, si ellos son los que hoy día han estado gobernándonos a todos. Entonces, ¿dónde están nuestros derechos? ¿Dónde está la participación? Se ha perdido la participación. Yo del año que le estoy hablando ahora, del año 88 al 2000, se ha perdido. La parte de los dirigentes poblacionales sociales hoy día no está ni la mitad. Entonces tenemos que seguir participando y para que nosotros seamos parte de todo lo que está pasando en nuestro país. Roselena. Muchas gracias. Sí, perdón, vamos a seguir de inmediato porque vamos a hacer una pequeña pausa en el programa, pero volvemos de inmediato. Quiero, antes de irnos a la pausa, algo que debía haber hecho al comienzo, pero quiero agradecer a la Junta Vecinal número 27, Don Bosco, que gentilmente nos prestó este espacio. Es un espacio comunitario, es un espacio donde los vecinos y los dirigentes trabajan. Nos pareció oportuno reunir a estas personas aquí. Son nuestros invitados que se inscribieron a través del WhatsApp para participar, como se han inscrito otras personas y que vendrán también en otros programas de este Cabildo Regional. Una pausa muy breve y volvemos de inmediato para seguir conversando. Gracias, Magallanes. Gracias por confiar en nosotros y permitirnos ser parte de sus vidas. Todo lo que hacemos día a día, lo hacemos con amor. El estudio realizado por la prestigiosa empresa CADEM así lo demuestra. Revela que los magallánicos creen y confían en ITV Patagonia, que a la hora de informarse eligen ITV Noticias y en las mañanas prefieren el programa Una Mañana en Familia. ITV Patagonia. Liderazgo, experiencia, credibilidad. ¿Tienes un evento? Lohan Producciones. Lohan Producciones. Hacemos de tu evento una gran experiencia. Bueno, ya estamos de regreso, gracias por esperarnos. Esto es Cabildo Regional, el primer programa de una serie de capítulos que queremos hacer para dialogar con la comunidad. Todos quienes nos acompañan han venido desde distintos ámbitos del trabajo, de la población, del servicio público, del voluntariado, para expresarnos sus ideas, para darnos sus comentarios y ojalá avanzar entre todos en conclusiones acerca de las demandas de nuestro país en este momento tan relevante, tan especial que estamos viviendo, con una salida masiva de la gente a pedir cambios, a pedir mayor calidad de vida, a pedir dignidad. En el fondo son, creo que, las consignas que más se han repetido. Habíamos avanzado en que cada uno expresara sus planteamientos, habíamos entrado en un diálogo bastante rico y habíamos quedado pendiente en otorgar la palabra a Manuel Espicel. Manuel, por favor, continuemos con esta conversación. Gracias. Yo quiero agradecer una vez más a ITV que nos da esta posibilidad, que es fantástica porque más actores sociales seguramente se van a presentar a futuro. Quería también complementar lo que dijo Roselena, que resulta que todas las peticiones que hay, no solo son esas. En el norte, por ejemplo, está firme el TAC. Hay una serie de situaciones que son desesperantes, o sea que la gente ya no puede aguantar más. Pero todas están amarradas, por el famoso, la famosa Constitución. La Constitución impuesta en la época de Pinochet, ¿cierto? Y de, si no me equivoco, Jaime Guzmán Errázuriz, que está hecho como camisa de fuerza. Escuché por ahí que Jaime Guzmán Errázuriz que dijo que esta Constitución jamás permitiría la voz del pueblo.
Y la Constitución, de acuerdo por lo que he escuchado también, es más allá de un libro jurídico, ¿cierto? Que el abogado me puede... un texto jurídico, más allá de todo eso, es el alma de un pueblo. Eso lo dijo alguien también que ¿cómo se llama? Constitucionalista muy inteligente. Agregado a eso, lo que yo podría decir, todas las cosas, todas las peticiones en el fondo están amarradas por esa Constitución espuria, porque ya no podemos hablar de otra forma. Esta que permite solamente el neoliberalismo y que cierta clase social, que no haya más de 20 personas o 20 familias en Chile, prácticamente gocen de todo. En ese contexto, yo consultaba también a Rodrigo, el abogado. La única forma de desarmar esto es en realidad cambiar la Constitución y yo no sé si se puede hacer otra cosa más. Resulta de que ahí el famoso Tribunal Constitucional ha impedido el 70% de las leyes que han tratado de favorecer al pueblo. Las declara inconstitucional. Y hay un ejemplo, por ejemplo, el CERNAC, cuando quiso, como alguien dice, quiso darle dientes al CERNAC para que en realidad no solo fuera un aviso de que el retail está haciendo las cosas mal, sino a su vez darle capacidad de decisión y de castigo, la Constitución se opuso. Los sindicatos, claro, los sindicatos querían para poder dialogar, para poder conseguir que no se metiera la empresa, rompiendo los sindicatos con otros agentes. Y sin embargo, la Constitución se opuso. Ahí entonces, porque muchas de estas leyes, muchas de estas peticiones requieren quórum calificado. Eso nomás quería decir yo. Muchas gracias. La palabra la tenía el abogado, a lo mejor quiere hacer alguna... No, solamente hacer una precisión para que también se pueda aprovechar este espacio para ilustrar respecto de esta Constitución. Esta Constitución, dentro de la clasificación de Constitución, es una Constitución de carácter rígido. Por lo tanto, su reforma es una reforma muy compleja desde el punto de vista de que requiere altos quórums para ser reformada. Sin embargo, dentro también de la clasificación de constituciones, no solamente es rígida, sino que además contiene lo que se conoce como cláusulas pétreas. ¿Qué quiere decir eso? Esas cláusulas están puestas de tal manera que no se puedan cambiar. Y eso es prácticamente un poco lo que se representaba en su momento cuando la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución crea esta Constitución. Lo que plantea en definitiva es que Chile no podía darse ciertos lujos porque era un país pobre. Y a partir de esas circunstancias generó condiciones para que justamente los altos quórums de aprobación permitan que hoy día casi nadie se ponga de acuerdo. Uno de los primeros podríamos decir, seguros para que la Constitución no se modificara el sistema binominal. Una vez que cayó el sistema binominal, recién se pudo empezar a hablar de ciertas cosas, porque en definitiva los dos grandes sectores políticos en Chile no permitían que esta reforma se pudiera dar. ¿Por qué? Porque la Constitución en definitiva les convenía a los dos. Hoy día, al haber llegado nuevos referentes políticos al Parlamento, más allá de su representación puntual, permite que justamente hoy día se discutan temas que antiguamente simplemente no pasaban por la Constitución. Entonces, hoy día el Tribunal Constitucional viene siendo como una tercera cámara, como algunos le dicen, pero en definitiva el Tribunal Constitucional existe en muchas partes del mundo. Y hay que entender que el Tribunal Constitucional hoy día en Chile tiene un rol político, más que un rol jurídico. Entonces, cuando el otro día discutían entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema quién podía ponerle el cascabel al gato, en este caso jurídicamente debería ser la Corte Suprema, porque no se puede desconocer que el Tribunal Constitucional está conformado políticamente. Eso. Gracias. Miguel, había pedido también la palabra. Sí, bueno, yo quisiera terminar el tema que estaba al inicio, que son las pensiones para los jubilados. El tema esencial para mí es que hay cosas que corresponden al Estado solamente con un decreto. Y esto prácticamente no tiene costo para el Estado mismo, porque la asignación o los montos que cada pensionado recibe de la AFP es calculado en base a una edad. Y estas tasas, estas bases, han ido cambiando con el tiempo. Hoy día tenemos los cálculos de pensión hasta los 110 años. Eso es totalmente una risotada, pero tremenda. En circunstancia que en Chile, según la última estadística, en el año, ahora este año 2019, en septiembre, salía la última, que el hombre vive en Chile 83.7 años
y la mujer está alrededor del 87,3. Entonces, estamos todos en la misma categoría para ser calculadas estas pensiones con 110 años. Nadie va a llegar en la calidad de vida de hoy día a esta edad. Por lo tanto, si se cambiase la base de cálculo de 110 a 85 años, que es una edad más o menos promedio de todo el mundo de nuestra existencia futura, el sueldo está calculado que sube alrededor de un 13 o un 15% para cada uno. La cantidad que tenga en los montos que recibe hoy día se ve automáticamente aumentado esta pensión, solamente con cambiar la base de cálculo. Y eso no tiene costo para el Estado. Por lo tanto, no digan que todo va a salir del Estado, porque el Estado hace rato que dejó de cumplir su rol como Estado. El Estado hoy día no nos ampara en nada. El Estado se enajenó de todos sus compatriotas para poderlos sustentar. No queremos un papá fisco, sino que nos dé todas las oportunidades para trabajar. Y entre eso, para no salirme del tema de las pensiones, entonces ahí a nosotros se nos sube un 13% o un 15% cada uno de las pensiones y estaríamos solucionando un problema en forma inmediata. Lo otro que me parece relevante, como decíamos también al inicio, varios de los que estamos presentes acá, el comentario es que los jóvenes, los niños empezaron con esto. Hay una historia por ahí en el tiempo, no sé, del año 40 y tanto, cuando la revolución de la chaucha, lo escuché por ahí por la televisión, que costaba un pasaje $1 y lo subieron a $2. Y salió el pueblo a la calle a protestar, una de las primeras protestas sociales. Y el Estado, ¿qué hace? Reprimir. No quiere que la gente salga a la calle a reclamar sus derechos. Entonces, por lo tanto, si hoy día, en el 2020, terminando el 2019, tenemos que, como sociedad, ser capaces de empatizar el uno al otro para lograr que nos tomen en cuenta. Insisto, el Estado dejó de cumplir su rol como Estado y nosotros somos los llamados, de una u otra manera, a ser voz de los que no tienen. Si tenemos esta oportunidad tremenda hoy día de estar acá, ojalá lo podamos hacer de la mejor manera posible para que todos nos entiendan. Tenemos que ser la voz de los que no quieren o no pueden hablar. Quiero terminar con el tema de que si se arreglan las pensiones, los bonos son creados por la presidenta Bachelet, si no mal no recuerdo, que son como una dádiva así para salir del paso, pero no son para solucionar un problema de sueldo. Cuando el Estado, a través de su gobierno y el Parlamento, dice que vamos a otorgar 30 a 40 mil pesos para aumentar el sueldo, hay que tener mucho cuidado porque esta plata pasa a veces por los empresarios y no van directamente al trabajador. Entonces, el Estado tiene que decir, voy a aumentarle el sueldo al trabajador a través de un depósito personal para llegar a esa cantidad. Pero tampoco es bueno que el Estado siempre esté dando subsidios. Aquí, cuando un empresario se inicia, las famosas pymes, que son medianas y pequeñas empresas y todo, tienen que demostrar que son capaces de iniciar tareas y pagar un sueldo digno para poder subsistir. Así que un llamado a que nuestras pensiones sean recalculadas, todo lo que están. Para el Estado no tiene costos. Los estudiantes, los jóvenes, agradecerles a ellos porque fueron los primeros que iniciaron esto y toda la población está con ellos. Gratuidad para los estudios de los jóvenes, con algunos requisitos, sí, pero tiene que ser los que no puedan y tengan ganas de estudiar, tienen que estar amparados por alguna ley, por algún recurso. Lo otro, perdón, para terminar, nosotros, a través de este movimiento social, se está hablando de la Constitución, por lo tanto, es un plebiscito que se tiene que hacer a través de los organismos o la ciudad seguirse organizando para lograr este cometido. Un plebiscito para el país. Muchas gracias, Miguel. Escuchamos a Rosa, que también nos había pedido la palabra. Escuchaba al abogado recién, decía que en alguna parte de la Constitución decía que éramos un país pobre, que no nos podíamos dar ciertos lujos. ¿Qué hace un país pobre con un sistema neoliberal? Si somos pobres, ¿por qué operamos en función de un sistema neoliberal? Esa es una. Y otra, no menor, es que yo estoy absolutamente de acuerdo con el cambio de la Constitución. Es decir, eso podría posibilitar a lo menos un movimiento que permitiera ir en pro de algún tipo de cambio
en la dirección en la que el pueblo lo está apuntando. Pero básicamente hay otro tema que tiene que ver con cómo se acomodó, se fueron acomodando los gobiernos y las políticas públicas a este sistema neoliberal. Las políticas públicas se acomodan de acuerdo a las estadísticas. Todo lo que se hace en base a las estadísticas. Lo digo como microempresaria. El gobierno tiene una serie de beneficios para los emprendedores, le llaman, fíjate. Y los emprendedores implica que a una persona que no tiene otra forma de ganar sustento para su casa, porque está inmersa en este sistema neoliberal que no le queda cómodo para nada, recibe un subsidio o una platita o un elemento para trabajar y no sé, pues pongámonos en mi rubro que es banquetería. Recibe un horno para que pueda hacer más empanaditas de las que hacía la semana pasada. Y eso va en beneficio de la señora, sí. ¿Qué tiene que hacer la señora? Tiene que trabajar más de lo que trabajaba la semana pasada para ganar más plata. ¿Para qué? Para que ella pueda vivir dignamente. ¿Y saben para qué más? Para que cuando la llegan a encuestar de la ficha de protección social, le preguntan, ¿usted trabaja? ¿Su trabajo es remunerado? No, yo no trabajo remunerado. ¿Recibió dinero la semana pasada? Porque así versa la pregunta de la ficha de protección social. ¿Recibió dinero la semana pasada por alguna actividad económica que usted realice? Sí, porque vendí 3 empanadas, fíjese. Ah, recibió dinero. ¡Pum! La señora pertenece a la estadística que dice que esa señora no es vulnerable ya, porque ahora tiene un horno, pues. Se lo dio el Estado. Entonces ahora ya no es vulnerable. Es como el chiste de Robin Hood. Soy Robin Hood, le robo a los ricos para darle a los pobres. Y le roba al rico y cuando le va a dar al pobre, el pobre recibe la plata y dice, soy rico, soy rico. Y él le dice, hola, soy Robin Hood. Y le quita la plata. Esto es exactamente lo mismo. Le dan a la señora para que la señora tenga para desempeñarse, para que viva dignamente. Es decir, lo que tiene que hacer la señora es trabajar más. O sea, el Estado le está diciendo, siga trabajando, le está diciendo, siga inmersa en este sistema neoliberal, porque todos los problemas y las demandas del pueblo que están en la calle en este momento gritando, se solucionan, ¿saben con qué? Con plata. Cuando los problemas se solucionan con plata, quiere decir que es el sistema económico el que no funciona, pues. Si se están solucionando los problemas con plata, ¿con qué lo vamos a solucionar? ¿Por qué lo vamos a solucionar con plata? Porque es el sistema económico el que no nos está funcionando. Entonces, ojo con que no solamente este gobierno, sino que el papá fisco esté trabajando para las estadísticas, porque le está dando todos los beneficios, hasta los beneficios tienen una doble intención, tienen un doble estándar. El doble estándar es que hacen que el que es vulnerable deje de serlo a través de un subsidio, a través de una ayudita, a través de... ¿Por qué una ayudita? ¡Qué falta de dignidad, por favor! ¿Por qué tenemos que conformarnos con que, ¿sabe qué? Van a subir el 20% de las pensiones? El que gana 70 lucas, perdónenme, el 20% son 18.000 pesos. 14, ya, bien, me funcionó acá la matemática. Perfecto, pero la dignidad, señores, es algo que se ha perdido. ¿Podríamos ganar dignidad, saben con qué? Se van a reír. Con el cambio de constitución, fíjense, porque el cambiar la constitución producto de este movimiento social y haciendo que los políticos se pongan de acuerdo, los que se tienen que poner de acuerdo, significa que nosotros fuimos capaces, con nuestra voluntad, de hacer que ellos trabajen en pos de nosotros, porque nosotros los elegimos a todos, incluyendo al presidente. Por lo tanto, si fuimos capaces de hacer eso, vamos a recuperar dignidad solo con el hecho de que logremos nuestro objetivo, que cambien la Constitución. Sí, gracias. Yolanda ha estado calladita. Pasemos con Yolanda porque también quería pasar calladita, sí. Me parece. Bueno, escuchando todo lo que se dijo acá y todo, yo me siento de repente en mi propio país como una huérfana quiero decir, porque siento que de repente uno no se siente identificado como chileno, como ciudadano, y bueno, por eso hay que
Chuta, se me fue la idea, pero yo encuentro que está bien la cosa de la Constitución y todo eso, pero hay que preguntarle a la ciudadanía, al pueblo, no hacerlo de cuatro paredes donde están los de más allá y los de más acá, y nosotros qué, y entonces te muestra la Constitución después, no, dice esto, y dice, yo no lo sabía, o si no te dice, no, la ley reza esto, pero tú quedas así como qué. Entonces yo creo que uno tiene que ser partícipe, aunque vaya a escuchar, pero tiene que ser partícipe de la Constitución que se quiere hacer. Yo sé que años luz, no sé, no confío mucho en eso, pero quiero tener la fe de que con todo esto que está pasando vamos a cambiar y vamos a tener más, ya sea el agua, el gas, los mares, los árboles, los bosques, todo eso ya no es de nosotros, entonces es como algo incierto que uno no sé cómo se podría arreglar, pero con la Constitución participativa de todos yo creo que vamos a salir adelante y que seamos dueños de algo. Del aire, por último, que ya todavía no se ha vendido, pero ya eso quería acotar, algo corto. Pero... Muchas gracias, Yolanda. Hay espacio para más palabras, William. Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, en relación a eso, cuando hablaba justamente del modelo y del sistema, ¿no es cierto? Hay que entender de que estamos haciendo un poco de historia, entender de que bajo un sistema capitalista y un modelo neoliberal, ya que supera que digamos la visión de Friedman, de Kuznets y una cantidad enorme de tipos bastante perversos, claro, ese sería el liberalismo clásico. Hay que entender el hecho de que acá son todos los sectores, ¿ya? Básicamente es todo el establishment político en el cual hay que entender de que vivimos un capitalismo monopólico pero transnacional, ya una tercera fase de él, en el cual son los que imponen ya una oligarquía, una élite, ese 1% que justamente yo hablaba de que mueve el tercio de toda la riqueza, concentra un tercio de toda la riqueza a nivel nacional en sus manos, ¿ya? Entonces, esa élite es la que impone a través de la Constitución política y a través de los órganos justamente del Estado, de todo su abarataje y su estructura racional legal, impone justamente la visión de cuáles van a ser las reglas básicamente del juego. Ya hay que entender eso. Desde ese punto, claramente se tiene que recoger la visión de que tiene la gente en relación al cambio de la Constitución. Ya para ello justamente es vital, creo yo, el hecho de las asambleas, pero también el plebiscito. Ya el plebiscito, tenemos que entender de que hay un 80% por lo menos de la ciudadanía chilena de que exige, no está pidiendo, exige un cambio de Constitución. Ya eso se tiene que escuchar. Acá hay una responsabilidad política de todo el establishment político, desde el Frente Amplio, Partido Comunista, hasta la extrema derecha en Chile, y también del sector empresarial, de escuchar justamente a la ciudadanía lo que le está exigiendo, que es un plebiscito, ya es realizar un plebiscito independiente de las modificaciones que se tengan que realizar para poder hacer el plebiscito y el cambio de constitución. Eso es algo muy necesario para que nos podamos centrar justamente en temáticas como salud, educación, vivienda, el tema también obviamente del sueldo base, que por lo menos sube un 70% en relación al sueldo imponible que tenemos hoy en día, y también el sistema de pensión, que insisto, porque por ahí hablaba justamente en relación a un decreto y ese tipo de cosas que puede subir un 14%, si mal no recuerdo hablaba, pero acá también hay una responsabilidad de Estado, ya va más allá de eso, porque podemos subir, que digamos, o la proposición que en este momento el Ejecutivo, el presidente ha realizado de subir las pensiones un 20%, no va en relación a cuánto él lo quiera subir, si es un 20 o un 50%. ¿Ya? Acá va la definición ideológica, política y jurídico-normativo a través de la Constitución de qué tipo de educación, qué tipo de salud, qué tipo de previsión nosotros necesitamos. Y en el caso del sistema de capitalización individual, claramente responde y lo que refleja es el fracaso, no solamente la crisis, el fracaso de un modelo neoliberal. El fracaso de la educación hoy en día, ¿no es cierto?, la educación pública es fiel reflejo del fracaso del modelo neoliberal. Por ende, lo que se debe realizar, creo yo, y que lo que está pidiendo la ciudadanía es el cambio hacia un sistema público de reparto, ¿ya? Que es básicamente lo mismo que también tienen las mismas Fuerzas Armadas. Por ello, ellos pueden disfrutar de ese privilegio de tener, después de 20 o después de 30 años, la totalidad que digamos el sueldo último imponible que tenían. Entonces siento yo de que claramente esta movilización social que pasa que digamos después por una voluntad ciudadana a través de un plebiscito puede ya comenzar a engranar, ¿no es cierto?, para de aquí más o menos yo creo que en unos 2 o 3 años más poder realizar un cambio constitucional. Pero para ello también es vital de que estén las bases.
¿Ya? Y cuando yo hablo de bases sociales, estoy hablando de la ciudadanía organizada, a través de juntas de vecinos, a través de los sindicatos, que quién mejor que ellos saben la realidad, las necesidades, las problemáticas que cada sector tiene. ¿Ya? No se necesita, que claramente también lo van a estar en las mesas de negociaciones, el establishment político, pero no necesitamos justamente que ellos, cual lobo, vengan a hablar el problema de las ovejas. Porque, o si no, se hace que, digamos, esta visión, ¿no es cierto?, de que sale por la población el diablo vendiendo cruces. Y es necesario de que sean las bases sociales organizadas las cuales puedan reflejar las necesidades, las problemáticas y que ellos se puedan recolectar como información y sistematizar para poder realizar los cambios constitucionales que necesita, ya, para que refleje la diversidad cultural, sociocultural de un país. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por acá, ¿cierto? Sí. La palabra la tiene Rubén. ¿Sabes qué? Me voy a tomar un poco de lo que dijo Williams en relación a que yo estaba pensando, en todo Chile se hacen muchos cabildos, muchas reuniones ampliadas donde existe mucha ciudadanía, pero está la instancia para que en cada región salgan representantes para que vayan al Parlamento y a exponer todas las necesidades que tiene la ciudadanía. Escuché también por ahí de que las necesidades o las dificultades donde está la desigualdad son más de 90 a nivel país. Más de 90. Entonces yo digo, estas manifestaciones que tenemos a diario en todo Chile, ¿cuándo se van a acabar? Cuando el gobierno, cuando el Parlamento diga, ya, hoy empezamos a legislar sobre esto, sobre las pensiones, sobre las AFP, sobre el TAC, cuando se pongan de cabeza a legislar sobre eso. Mientras tanto, no se va a acabar. Y me voy a tomar de eso también para decir un pequeño mensaje solamente a aquellas personas que se encargan de hacer desmanes. Ojalá que no lo sigan haciendo porque a la larga nos afectan solamente a nosotros, la clase media y la clase baja, al ciudadano común. No le afecta al empresario, no le afecta al millonario, ni siquiera les afecta a los políticos. ¿Por qué no les afecta? Porque ellos no están donde debieran estar. Y en sus casas, en sus mansiones, en sus hoteles, en los supermercados, todo eso está garantizado mediante seguros. Entonces, a la larga, le vamos a quemar una casa, y le estamos dando plata por esa casa. No sirve. Entonces, cosas simples, ¿cómo hacer? Y si ustedes se recuerdan, cuando se cambiaron las fuerzas plásticas, ¿qué sucedió en Punta Arenas? Punta Arenas, primera ciudad en Chile que cambiaba las fuerzas plásticas, no al plástico. ¿Y dónde se lanzó la campaña? ¿Se acuerdan? En el mall. ¿Y por qué teníamos que ir al mall a lanzar la campaña por las bolsas plásticas? ¿Por qué no fue en la gobernación, en la intendencia o en la municipalidad? En el mall. Entonces, ¿el mall qué hizo? Eliminaron las bolsas plásticas y pusieron sus propias bolsas reciclables. Negocio para ellos. Y nosotros apoyando. ¿Se fijan que estamos mal? O sea, por una parte los empresarios, es fea la palabra que uno puede decir, se aprovechan, pero nosotros permitimos que se aprovechen. Y ahora con este estallido social probablemente vaya a haber un paralelo, pero ¿hasta dónde? Por eso vuelvo a lo que le dije al principio, las regiones van a nominar a personas para que vayan con poder al Parlamento o donde tenga que ir para que se puedan revertir todas estas situaciones. Y recién el abogado dijo una cosa muy interesante. En la Constitución, en los artículos, en los reglamentos, hay trabas que impiden que se realicen cambios. A lo mejor impiden que se realicen cambios en las AFP, que se realicen cambios en los sueldos de los parlamentarios. O sea, yo no sé, y preguntaría, porque muchas veces se habla de sistema neoliberal, constitución, asamblea constituyente, un montón de términos que probablemente, y me incluyo, la mayoría de la gente común no los entiende y no los sabe.
La gente lo único que quiere es que se le solucione su problema económico, que se le solucione el problema de escolaridad, de salud, de pensiones. Eso es lo que necesita la gente. No que hablemos de tanta cosa etérea que la gente no va a entender y va a quedar ahí como nada. De eso se trata. Gracias, Rubén. Bueno, hemos estado conversando en esta noche, el tiempo se nos está yendo, pero me parece que ha sido muy interesante porque tenemos un diagnóstico, tenemos un análisis en las voces y miradas de distintas personas de nuestra comunidad, personas que quisieron estar con nosotros y a quienes, por supuesto, acogemos con los brazos abiertos. Pero falta la última etapa de este Cabildo Regional, de este programa, que es finalmente ponernos de acuerdo en lo que queremos que sea el resultado, el resumen de lo que hemos conversado hoy. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos ya con eso para ir cerrando este primer capítulo de Cabildo Regional. Gracias, Magallanes. Gracias por confiar en nosotros y permitirnos ser parte de sus vidas. Todo lo que hacemos día a día, lo hacemos con amor. El estudio realizado por la prestigiosa empresa CADEM así lo demuestra. Revela que los magallánicos creen y confían en ITV Patagonia, que a la hora de informarse eligen ITV Noticias y en las mañanas prefieren el programa Una Mañana en Familia. ITV Patagonia. Liderazgo, experiencia, credibilidad. ¿Tienes un evento? Lohan Producciones. Lohan Producciones. Hacemos de tu evento una gran experiencia. Bueno, ya estamos llegando al último bloque de nuestro programa Cabildo Regional, el primer capítulo de una serie que queremos realizar en ITV Patagonia para hacer este ejercicio, escuchar a nuestros vecinos, escuchar a la comunidad, porque creemos que son los protagonistas hoy. Déjenme contarles, podríamos haber en algún minuto diseñado este programa invitando a gente de la política. Sabemos que son importantes, sabemos que tienen roles que cumplir, que son relevantes, pero a lo mejor hoy día es el momento de escuchar a otros. Por lo menos eso es lo que yo concluyo al ver a tanta gente en las calles. Podríamos haber invitado también a autoridades, pero no. La idea de este programa y de los que vienen es eso, escucharlos a ellos, conversar, dialogar también e ir sacando conclusiones, análisis de este momento tan importante y tan relevante que está viviendo nuestro país. Hemos recorrido en esta poco más de hora de conversación análisis de causas, distintas miradas, propuestas. Todo eso queremos pedirle a Rodrigo Enríquez, el abogado que nos acompaña, que nos entregue el resumen que él ha podido ir extrayendo de esta conversación para después ponerla en un plenario con todos nuestros invitados. Dicho eso, vamos de inmediato con Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, reiterar obviamente la invitación para uno, por lo menos desde el punto de vista incluso académico, es muy interesante tener esta posibilidad de conversar con la gente respecto de algo que sin duda es muy sensible, pero tratando de acotarnos en el tiempo, ya que también utilizamos distintas áreas. Hoy día efectivamente hay temas que son urgentes y probablemente también uno tendría que poner una especie como de derrotero a largo plazo. Sin perjuicio de eso, obviamente la Constitución hoy día sería lo fundamental a modificar, pero probablemente, como decía anteriormente, esa modificación de la Constitución no se vaya a dar en el tiempo inmediato, sino que sea también algo mucho más a largo plazo. Entonces hoy día efectivamente las demandas sociales son las mismas que se han podido relevar en el último tiempo, por ejemplo la salud, las AFP, los medicamentos, las pensiones, en particular la situación, por ejemplo, de la diferencia entre las personas que hoy día visten uniforme y los que son civiles,
la circunstancia de las pequeñas y medianas empresas, cómo de alguna manera este modelo neoliberal ha ido generando competencia en gente que está igual de precarizada que la otra. Hoy día uno puede hacer incluso un análisis un poquito mayor y darse cuenta cuánta gente ha tenido que convertirse en pyme porque simplemente no ha podido tener un trabajo estable que le brinde mejores condiciones de vida que para las que ellas requieren. Entonces, este también es una especie como de pobreza disfrazada el hecho de que una persona sea pyme, porque no quiere decir que por el hecho de ser pyme eso le brinde una mejor situación que probablemente alguien que tiene un trabajo estable. Entonces, a partir de esas circunstancias que en definitiva son consecuencias del modelo, hoy día podemos establecer de que efectivamente es necesario cambiar cómo estamos haciendo las cosas. Y ese cambio pasa por un compromiso nacional, o sea, como se ha hablado en distintas partes, es importante llegar a la conclusión de que se requiere un nuevo pacto, un nuevo contrato social. Y normalmente ese contrato social está traducido en una nueva constitución. Entonces, hacia allá tenemos que apuntar. Aquí hay personajes de distintas áreas, todos muy disímiles. Sin embargo, el clamor popular hoy día dice, hay algo que hay que arreglar, y hacia allá es donde deberíamos abocar. Ahora, respecto a los temas que se han mencionado aquí de forma más reiterada a lo mejor, o los que aparecen como los más relevantes para la conversación. Políticas públicas en cuanto a la implementación de las políticas públicas con un sentido social realmente, más que un sentido mercantilista. Salud, educación, pensiones, situación de las Fuerzas Armadas, desigualdad social estructural, fomentar la participación ciudadana como estos mismos espacios, los precios de medicamentos en particular, la situación de las marchas, cómo Chile se tuvo que expresar a través de estas características, lógicamente probablemente con resultados que no esperábamos, pero probablemente también asociado a que Chile no sabe protestar, porque durante mucho tiempo estuvo callado. Y hoy día las expresiones de lumpen y otras cosas que eventualmente se condenan, cometeríamos un error si las colocamos como una causa y no el efecto. La situación del bono por hijo, planteada por la señora Rosa, la situación del país respecto de los representantes políticos que hoy día existen. Cómo de alguna manera logramos un sistema representativo real por parte de nuestras autoridades políticas. Que no me cabe la menor duda que van a ser ellos los que van a tener que llevar adelante este proceso porque es la institucionalidad existente. Sin embargo, hoy día tenemos una institucionalidad en la que la gente no cree. Entonces ahí es donde hay que establecer un nuevo pacto social. Efectivamente, que le dé legitimidad nuevamente a eso. La situación de las AFP, que obviamente es recurrente porque además tenemos acá a una persona que además es jubilada y que obviamente está viendo en el proceso justamente cómo la situación hoy día varía sustancialmente de un tiempo para otro. Pero no me cabe la menor duda de que el hecho de que hoy día estemos en la situación en la que estamos probablemente haga que en definitiva Chile debería tener la esperanza de que va para un mejor derrotero. Y hacia allá donde tendríamos que avanzar. Un poco desmitificar todo eso que se ha dicho de que Chile se va a convertir en Venezuela y un montón de otras cosas. Creo que los chilenos hoy día están en una situación totalmente distinta. Y probablemente tienen la oportunidad histórica de hacer historia, justamente, por primera vez con una constitución independiente. Eso. Comentarios muy cortitos, porque el tiempo se nos va. Con el micrófono, por favor. Yo quería agregar a esto un tema que no tocamos, pero lo voy a tocar cortito, el medio ambiente. El neoliberalismo está terminando, yo creo que se está autodestruyendo, porque transformar, por ejemplo, como los grandes agricultores de los monocultivos, de la palta, nos hemos tocado la palta, nos hemos tocado los cítricos, los pinos en el sur que por años, decenas de años han hecho tanto daño, por ejemplo, a nuestros ancestros, los araucanos, zonas desérticas con estrés hídrico, zonas completas del país donde los agricultores no tienen en este momento, no pueden plantar ni siquiera para su subsistencia, mientras los palteros ganan millones de dólares exportando su palta a Europa. Eso es un desastre. Y para hacerlo corto también, cuidado con lo que tenemos y que está llegando acá, que todos los agentes económicos, por supuesto, lo defienden. Las famosas salmoneras. Las salmoneras, no digo que todas, no está mi ánimo tampoco impedir de que porque entregan trabajo, qué sé yo, colaboran con la economía, etcétera, etcétera. Pero la blancura que tienen es en absoluto blancura.
tienen fama, en este momento Chile tiene fama, las famosas salmoneras tienen fama de que tienen más de 30 muertos. Qué sé yo, porque mal manejo de la prevención de riesgo, no sé, pueden ser muchas cosas, pero Nova Austral fue acusada de mentir en sus, ¿cómo le llaman cuando se mueren los alevines? La mortandad de los La peces. mortandad de los, etcétera. Entonces resulta de que acá todos muy contentos con la salmonera, pero cuidado con destruir un lugar absolutamente prístino. ¿Cuándo se llama? Un empresario me dijo una vez, pero nosotros no nos vamos a comer lo prístino. Pero se le olvidaba también un detalle, que aquí exponencialmente ha subido el turismo, ¿cierto? Hacia todos los lugares del sur del mundo. Resulta que ese turismo, si está lleno de balsas, de salmoneras, ¿será lo mismo a futuro? Perfecto, entonces muchas gracias. hay que cautelar eso. No digo que no exista, pero sí tiene que haber una fiscalización que tiene que ser efectiva. Eso quería agregar. Muchas gracias. Comentarios acerca de esto que hemos planteado como conclusiones, porque en el fondo lo que queremos hacer es que esto surja como la conclusión final de este primer cabildo regional. Solamente preguntarle al señor abogado si él considera o cree que el sistema de AFP se puede modificar, puede cambiar, puede haber otra forma de cómo nosotros pudiéramos tener un mejor acceso a una jubilación más equitativa si lo tomamos en paralelo con lo que pasa con las Fuerzas Armadas. A ver, el artículo 19, número 18, establece que todos los chilenos tenemos un derecho a la seguridad social. ¿Ya? El artículo 19, número 18 de la Constitución. Lo que dice ese artículo en definitiva es que la ley, en este caso el decreto ley 3500, fijará la forma de la administración de las cotizaciones previsionales de los trabajadores. Y dice que el sistema de seguridad social tiene que otorgarle a todos los chilenos prestaciones de carácter uniforme, que de hecho es una de las cosas que se está discutiendo ahora, por qué existen dos sistemas, que no deberían existir o coexistir. Sin embargo, a partir de esa propia definición que establece el artículo 19, número 18, no debería haber un impedimento ninguno para generar condiciones, por ejemplo, que existieran otro tipo de circunstancias que no fueran las AFP. Porque en definitiva va a ser la ley la que va a determinar cómo se reciben esas cotizaciones y cómo se administran. Hoy día la administración de esas cotizaciones previsionales de los trabajadores está radicada en el decreto ley 3500, que es del año 1982. Y ahora se está discutiendo, a través de la demanda que se hizo al tribunal, que está discutiendo hoy día el Tribunal Constitucional, respecto de quién es la propiedad de los fondos de pensiones y si es que esos se podrían utilizar, por ejemplo, para solventar una situación de una deuda o de una enfermedad terminal. Entonces, en ese sentido, si usted me pregunta, creo que sería más fácil reformarlo que otras cosas, a partir justamente de que el artículo 19, número 18 es muy amplio y da mucha manga ancha a la ley. El tema es que esas leyes son de altos quórum. Y ahí tendríamos que ponernos todos de acuerdo prácticamente como país para poder llegar a alguna conclusión. Esa sería la... ¿Un otro comentario ya para ir cerrando? Porque el tiempo se nos va realmente. Yo hablaría básicamente en relación a, intentando sintetizar el tema, ¿no es cierto?, de acá, en los 5 ejes o pilares, como yo denomino, que básicamente cuando hablamos de salud, no solamente hablamos de gratuidad y de calidad, sino que también de más horas médicas, por ejemplo. Ahí también hago una especie como de tirón de oreja al colegio médico a nivel nacional y también regional, los cuales básicamente se han decantado en empresario, ¿no es cierto?, en empresario más que en una visión social. Es una realidad también, de que la vive a diario, que digamos las personas, cuando uno va a atenderse en el sistema público, porque Chile es un país de que justamente realiza esta diferencia, no existe que digamos una igualdad ante la ley, pareciera ser que, ¿no es cierto?, no es tal que digamos no, en lo concreto, en lo funcional, en lo práctico no lo es así. Y bueno, ¿dónde está el médico?, ¿no es cierto? Tenemos que esperar mucho tiempo, etcétera. Pero por otro lado también en el ámbito de la educación, es decir, me llama mucho la atención cuando hablamos acá de toda la situación de violencia que ha existido, ya una violencia de Estado gigantesca, con la cual tenemos una cantidad enorme de personas a nivel nacional que han quedado justamente sin vista. Es algo impresionante la cantidad de personas muertas, de las violaciones de derechos humanos en definitiva y vulneraciones que ha existido básicamente, supuestamente en un sistema democrático. Ya, eso es algo inaceptable. Y en ese aspecto también me llama la atención el hecho de que no exista en el currículo educativo, por ejemplo, un ramo no solamente como educación cívica, ya, porque entendiendo que digamos cívico estamos hablando del ciudadano, quien reconoce al Estado, ya, básicamente el homo civis,
Pero también quiero ir al hecho de, debería, a mi parecer, existir un ramo ya secundario y también en la universidad terciario de derechos humanos. Siento que es vital el hecho de que la sociedad chilena, los futuros adultos, tengan un ramo de derechos humanos en el cual no estemos en ese proceso que se llama desotrar, ¿no es cierto? Es decir, el otro, básicamente inexistente. Es vital el hecho de poder reconocer al otro como un sujeto, como un actor social, como un legítimo otro, pero ese aspecto también hay una vinculación que va desde la visión de Estado, insisto. Por otro lado, también el sistema de pensión, que sería el tercer eje, a mi parecer, en el cual debería ser un sistema público de reparto, ¿ya? Un sistema público de reparto para todos y todas, sin excepción, sin que cohabite también. Hay que entender de que lo tienen casi todos los países modernos, ¿ya? Por otro lado, también el tema de vivienda como cuarto punto, que es algo claramente de que acá en Punta Arenas, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria es gigantesca y lo vive a diario una cantidad enorme de personas que pagan arriendos por casas, pero de verdad que pareciera ser que se están yendo abajo en precios muy altos. Y por otro lado, también el tema de sueldos base. Y quiero hacer también hincapié en algunas personas de repente un poco alarmistas en relación al hecho de los cambios constitucionales, ¿no es cierto? Cuando se cambia, se modifica, que pareciera ser como que se viene el infierno a la tierra, de que es muy pretérito, pensar de que las modificaciones o los cambios constitucionales solamente se hacen básicamente cuando existen revoluciones, ¿ya? Es decir, hoy en día, a nivel moderno, los cambios constitucionales generalmente se han dado en distintos países cuando existen crisis de legitimidad, ¿no es cierto? Legitimidad social y política. Y cuando también lo que necesita la sociedad y lo que está exigiendo es relaciones o demandas más bien en relación al hecho de acortar las brechas obviamente de desigualdad. Así que países como Estados Unidos, Francia, por ejemplo, Italia, cambiaron su constitución a través también de asambleas constituyentes. Entonces, el hecho de intentar meter, como dice la mayoría de la gente, cuco en relación a ese tipo de cosas, y como acá habla Rodrigo, el abogado, en relación a convertir a Chile en una especie como de Venezuela, la verdad que creo yo que solamente representa una ignorancia supina, una ignorancia brutal más bien. Así que insistiría que digamos en esos 5 ejes o pilares y bueno, los pasos que tenemos que realizar, que se necesita un plebiscito el cual posibilite el hecho de una asamblea constituyente que dé paso al cambio de constitución. Gracias, William. ¿Lo último ya? Muy bien. Rosa, sí. Quisiera decir que efectivamente la gran conclusión es que todo el mundo está de acuerdo con la necesidad de cambiar la Constitución. Y eso debe ser, sin lugar a dudas, la clave para ir decantando en todos los otros cambios que requiere nuestra sociedad. Y que sigamos estando alerta, invitar a la gente a que sigamos estando alerta respecto de una serie de cosas que se vienen apareciendo a medida que uno va conversando estos temas, se vienen apareciendo otras cosas, como por ejemplo lo que decía el abogado recién respecto de la edad de jubilación y la edad en la que termina la vida laboral. Yo soy ingeniero de profesión y tengo una pyme. O sea, ¿te dice algo eso? Tengo más de 50 años. Yo dejé de tener vida laboral a partir de los 50 y he postulado a cargos y he llegado a las ternas finales y me las gana una chica de 25 años porque tiene menos edad y menos experiencia. Entonces, evidentemente, eso agranda la brecha remuneracional. Es decir, no solamente tenemos jubilados empobrecidos, sino que además tenemos gente mayor, adulta de edad media, no sé cómo nos podríamos llamar en realidad, los de 50 años, porque efectivamente tengo la impresión de que mi cerebro aún funciona bastante bien, a pesar de que aquí me tuvieron que sacar el porcentaje delante, pero de todas maneras aún podría operar perfectamente en mi profesión. Yo soy ingeniero de administración financiera, por lo tanto, y no he podido encontrar trabajo. Entonces mi pyme, obviamente la pyme ha salvado la vida, pero sin lugar a dudas que yo debería tener un trabajo distinto. Y así como yo soy un mero dato de la causa, hay mucha gente que está en la misma situación que yo. Por lo tanto, todos estos temas vienen a emerger en base a estas conversaciones. Y termino diciendo que agradezco esta instancia de participación porque los medios de comunicación van a tener un vital papel que jugar
en todo lo que se viene para adelante, porque ocurre que las redes sociales sirven solamente para desinformar, porque el desinformado opina en redes sociales, no opina en los medios de comunicación establecidos. Por lo tanto, ustedes con esta instancia están haciendo que nosotros podamos participar y por otro lado tienen una persona que tiene la calidad técnica, profesional, como es el caso del abogado, para poder decirnos si estamos o no bien orientados o en qué podemos equivocarnos. Yo creo que para eso existimos los profesionales, para orientar a la gente que no tiene las herramientas para en las áreas en las que nosotros nos desempeñamos profesionalmente. Así Muchas que gracias. le doy las gracias a ITV por permitirnos participar y ojalá no sea la última vez que nos juntemos este grupo. Muy bien. Miguel, también, palabras ya finales para ir cerrando el programa. Bueno, agradecer también la oportunidad. Esto es lo que no hemos estado nunca frente a una cámara de televisión, es una gran oportunidad. Y sacarse un poco el temor y expresar nuestras ideas. En ese sentido, decir que la sociedad hoy día no se debe pelear entre compatriotas, entre nosotros mismos, no se debe pelear. Tiene que estar más unido que nunca, porque las autoridades buscan que la sociedad se disperse para decaer en su opinión de ellos de que la sociedad está dividida y no sabe lo que busca. Yo creo que hoy día todos nosotros debemos estar unidos, a pesar de nuestras diferencias, de nuestros credos, de todo lo que sea, la sociedad tiene que estar unida para lograr los objetivos. En base a eso, también le pido a las autoridades que tienen la oportunidad de su vida para poder trabajar y legislar de cara al pueblo. Se habla de burbujas, se habla de sectores que están muy encerrados, que no saben cuánto cuesta un kilo de pan, que no han viajado nunca en metro, que no saben lo que es la sociedad que está en la periferia. Tienen la oportunidad de trabajar para poderse mantener en sus puestos. De lo contrario, con el cambio de la Constitución y con todos los que venga de elecciones en adelante, el pueblo lo va a castigar de manera muy clara con el voto. Así es que todas las iniciativas que se hagan de aquí en adelante debe ser en base de plebiscito y de cara al pueblo, sin nada escondido debajo de la alfombra. Gracias. Muchas gracias. Yolanda, por favor, también tus palabras ya para ir despidiendo. Bueno, cortito. Igual le doy gracias a ITV por la invitación, ya que soy una simple pobladora que no me manejo mucho en el tema, pero a lo que yo veo es, ¿cómo se llama? De que me tomo de las palabras de la señora Rosa, de que también soy una persona de que a los 42 años ya me botó la ola, como se dice, que no me daban trabajo en ninguna parte, y porque ya no, porque hay gente práctica, hay gente más joven, como decía ella también. Entonces uno, como tiene las capacidades, se siente como ya jubilado a la edad tan joven en el propio país, como que la desconocen y todo. Y perdón por ser autorreferente, pero así es la cosa. Yo creo que represento a mucha gente que está en la misma situación. Yo cuando la niña me llamó, yo le dije, yo tengo 3 profesiones. O sea, no profesiones, pero por ejemplo, cuido a adultos mayores, hago tejido en mi artesanía que usted decía y también vendo ropa por catálogo. Eso es lo que estoy haciendo para poder tener los 350 lucas que, o sea, por ahí anda, pero para vivir bien, para pagar arriendo, agua, luz y todo lo que toda la mayoría de la gente hace. Entonces, a lo que me quería referir también de que ya estoy de acuerdo con la Constitución y todo, pero que sea actualizada, que nos represente a cada uno de nosotros como ciudadanos que somos de este país y que no sea, o sea, que le pregunte a Juanito, la Juanita, qué sé yo, pero que nos represente, que lo actualicemos. Como dice el celular, actualízate, ya yo quiero hacer una Constitución que estemos actualizados. No que porque, no sé, porque uno mata a una gallina y está 5 años preso y no sé, cosas que se me vienen a la mente, pero hay que actualizarse. Eso es lo que yo quería decir y gracias por todo. Gracias Yolanda. Rosa Elena también quiere entregar su saludo, también sus palabras finales, ¿cierto? Bueno, primero que todo agradecer al canal por la oportunidad que se nos da a todas las personas. Ojalá que no sea la única ni la última, porque esto es lo que hace falta por el diálogo con la población, con la gente. Bueno, lo que hemos conversado ya de las demandas, yo creo que estamos todos de acuerdo. Hay una que se quedó en el tintero, que yo creo que eso, que se termine con el impuesto del combustible, que es una de las cosas que ya se debería haber hecho hace mucho tiempo y yo no sé por qué todavía sigue eso ahí.
Y la otra es que quiero darle un mensaje y aprovechar estos medios a las autoridades, a nuestras autoridades, ya sea alcalde, gobernador, cuanto sea intendente, y a todos los políticos, o sea, los senadores, diputados que nos representan. Se supone que ellos nos representan, pero desde que partió eso no hemos visto a nuestros representantes en ningún lado. Yo no sé dónde están en el Congreso. No es donde deberían estar cuando nosotros estamos pasando por este tema de lo que ha pasado con la ciudadanía. Ellos deberían estar acá, ellos están ganando un sueldo. Y bueno, si se ganan la plata, por favor que nos represente. Si hay demandas que la gente está y ellos lo saben, bueno, que se encarguen por lo menos de llevar nuestras demandas al Congreso, porque para eso están cobrando un alto sueldo. Eso sería todo y muchas gracias a todos. Gracias. Rosalena, muchas gracias. No me falta nadie. ¿Estamos todos? Ok. Sí, solamente muy cortito. Dije delante de que ojalá que todas estas reuniones que se hagan, todos estos cabildos, sirvan de algo. Sirvan en el sentido de que en la región y en todas las regiones de Chile se nombren representantes que puedan hacer ver y valer los derechos y las necesidades que tiene el pueblo. Y solamente una reflexión muy pequeña. Si se permiten dar el trabajo de analizar los sueldos de los parlamentarios, de los ministros, de los presidentes, se van a dar cuenta que la cantidad de gente que tiene esa cantidad de sueldo inmensa es muy poca. Pero sin embargo los sueldos de ellos van de los 5 millones hacia arriba. ¿Saben ustedes que el presidente de Codelco gana 52 millones de pesos mensuales? 52 millones de pesos mensuales. ¿Cuántos sueldos mínimos serán esos? Ese señor no tiene idea de lo que está sufriendo la persona que gana 107.000 pesos. Cuando hablamos de desigualdad, cuando hablamos de injusticia y de abuso, pensemos en este señor y pensemos en lo que ganan todas las autoridades en desmedro de lo que gana la gran mayoría de los chilenos. ¿Cuántos jubilados son? Sobre 2 millones. ¿Y cuánto ganan? En promedio, 200.000 pesos. Sobre la cantidad que ganan los demás. En eso es cuando se junten los cabildos todos y nombren una comisión para que trabajen esto, deben reflexionar y decir, no señores, esto es lo que nosotros necesitamos para el pueblo, para que estemos contentos todos y podamos hablar después, vivir en igualdad. Gracias, Rubén. Manuel, tu mensaje final, sí. Mensaje final. Yo noto y estoy muy agradecido de la invitación de ustedes, muy agradecido de cada uno de ustedes, porque esto empieza a indicar también un cambio en Chile, absoluto. Estábamos acostumbrados a un individualismo atroz al que nos habían llevado el sistema neoliberal. Cuando empecemos a juntarnos, tiritan los gobiernos. Gracias. Hemos hecho este ejercicio, hemos sacado algunas conclusiones, hemos hecho algunas ideas, propuestas. Creo que estamos cumpliendo una labor que a lo mejor los medios de comunicación también debían y debíamos, que era escuchar a la gente y también abrir espacios para instancias como esta. Hay sabiduría en la gente, sabiduría que viene muchas veces de experiencias que no son para nada gratas con muchos. Y yo creo que es la oportunidad de avanzar entre todos para ir mejorando las cosas. La idea de este Cabildo Regional es un poquito eso. Habrá otros capítulos, habrá otros capítulos, tendremos otros invitados y seguiremos profundizando en estos temas. De mi parte, muchas gracias también a quienes nos están viendo en la casa y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. ITV Patagonia presentó Cabildo Regional.